Ahora, empezamos entonces la sesión 72. La empezamos con este cartel del fondo, que es un cartelito, una foto que a mí me sugirió mucho, me encantó cuando la vi. Es un camino que parece que vaya, no sé, a ningún lado, parece un camino ilimitado, pero no es ilimitado, ¿no? Los seres humanos no tenemos siempre limitación. Siempre se acaba todo. Se nos va a acabar hasta la vida. Esperemos que el Señor sea benigno, pero bueno, es un camino muy largo. Es un camino otoñal también. Casi todos los que estamos en este taller estamos ya otoñales avanzados. Es un camino otoñal. Hay un obstáculo que se ve ahí al fondo, a la derecha del camino. Hay un obstáculo que habrá que evitar. Hay zonas en las que no hay árboles, con lo cual nos dará más el sol. El camino es de tierra, no es una autopista de 5 carriles asfaltada perfecta. Es un camino, bueno, y es un camino presumiblemente largo hasta que se acabe. Es un camino que me hace idea del testamento de Pablo, lo último que escribió Pablo. Eh, En este taller vamos a empezar orando en iglesia. La iglesia somos nosotros los que estamos aquí, ¿eh? No, no, somos nosotros la iglesia, por eso oramos en iglesia. Esa expresión que tanto nos encanta, orar juntos, orar en comunidad, comunidad, asamblea, iglesia, es todo lo mismo. Pero antes de orar, vamos a poner encima de la mesa dificultades que nos hemos enfrentado, a las que nos hemos enfrentado en esta sesión, en la sesión 71. En los primeros capítulos de Romanos hay algunas frases, bueno, inefables es una palabra, pero claro, es una palabra que no solemos usar, pero es que no se pueden explicar. Hay frases, hay que, ni intentándolo vamos a conseguir que nos entiendan si las intentamos explicar. Leo por encima, ¿eh? La circuncisión sirve ciertamente para algo si practicas la ley, pero si la violas, tu circuncisión es como si no existiera. Le leas al que le leas esta frase no te va a entender. Así que, por mucho que sepa lo que es la circuncisión, porque es de un mundo que no es el nuestro. Esa frase es más cultural que teológica, como dijimos, como hemos comentado más de una vez. Hay frases en las que nos hemos entregado, en las que nos hemos topado con una versión de Dios que no, y que no, no solo que no nos gusta, sino que nos puede hacer daño. Hay frases inauditas, sorprendentes, escandalosas. El significado de inaudito en el diccionario de la Academia. Sorprendente, escandaloso. Los paganos entregados por Dios, abandonándolos a sus deseos, los entregó Dios a la inmoralidad. Por eso los entregó a pasiones degradantes. Sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por otras innaturales. No, no está claro que... Los hombres lo mismo, dejando las relaciones naturales con la mujer, se consumieron de deseos unos por otros. Claro. Dios les entregó a esto, a los paganos, a pasiones degradantes. ¿Fue Dios el que les entregó a eso? Nos hemos encontrado también con una teología exclusivista, insostenible. Hoy no podemos leer esta frase que os voy a leer ahora mismo, que está en la carta a los Romanos, en el capítulo 3 versículo 21. Ahora, en cambio, independientemente de toda ley, está proclamada una amnistía, un perdón, que Dios concede avalada por la ley y los profetas, amnistía que Dios otorga por la fe en Jesús, Mesías, a todos los que tienen esa fe. Ya, y los que no tienen esta fe, los que no comparten la fe con nosotros, ya no son perdonados por Dios, no son amnistiados de sus pecados por Dios. Es que nos hemos encontrado con frases con las que no hemos podido orar, probablemente. Pero lo que no vamos a hacer aquí es discutir sobre esas frases, porque si no las entiendo o no me gustan o me hacen daño, pues lo que vamos a hacer es dejarlas de lado. Yo no digo de tacharlas ni de arrancarlas, pero sí dejarlas de lado. Vamos a buscar palabras que podamos usar de Pablo, porque hay muchas, y hay muchas escritas que las he leído yo y están escritas para que yo las leyera, para que tú las leyeras. Vamos a orar con esas palabras que nos han llamado.
Y vamos a recordar algo que ya dijimos en el taller 71. La Iglesia misma, nuestra madre la Iglesia, nos protege no leyendo en público esas frases que no se pueden leer. Yo diría ni en público ni en particular, pero que no se pueden leer. Por eso hay capítulos de la Carta a los Romanos en las que hay un montón de lecturas que leemos en nuestras misas, en los leccionarios de nuestras misas, y hay otros capítulos de los que no hay prácticamente ninguna o una solo, porque es que son frases con las que no solo no podemos orar, sino que a lo peor hasta nos hacen daño y no está claro qué hacen ahí esas frases. En fin. Vamos a también orar en la iglesia, pero vamos a intentar hacerlo esta tarde según instrucciones de Ignacio. Yo no soy quien, porque muchos de vosotros sabéis mucho más que yo de Ignacio, por eso os he puesto este pequeño recordatorio. Es un pequeño recordatorio, ¿eh? Años, edad que tenía Ignacio y dato de ese año, de esa vida. Bueno, le pasaron más cosas, pero, por ejemplo, en la experiencia famosa del Cardoner en Manresa, junto al Cardoner, junto al río, los ejercicios. Él vivió, experimentó lo que luego puso por escrito. Partieron de su experiencia y de ver cómo estos ejercicios le sentaban a los demás, el bien que le hacían a los demás. Por eso los puso por escrito. Eso lo hizo un laico, no era todavía sacerdote, ni había empezado a estudiar teología, de 31 años, ya madurito, que ya había vivido mucho. En 1536, estando en Venecia, todavía no ha llegado a Roma, está acabando de estudiar la teología que ya había estudiado en París, había empezado a estudiar, y en 1536 Ignacio escribe al obispo de Barcelona, que había sido bienhechor suyo, que le había ayudado, y le dice: reglas generales para mí, que cuando me junto con alguno para comunicar las cosas de Dios nuestro Señor, soy yo el que gano y hallo en mí provecho. Cuando comparto las cosas de Dios con otro, a mí eso me aprovecha. Por eso queremos rezar en la iglesia, siguiendo esta frase de Ignacio. Porque sé que lo que yo he orado con el Dios nuestro Señor, cuando lo comparto, a mí me aprovecha. Y a mí me aprovecha lo que comparten nosotros. En 1541, estando ya en Roma, siendo ya el padre general de la Compañía de Jesús, aprobada ya por el Papa, escribe una carta sin desperdicio a los habitantes de Azpeitia, de su pueblo. Les escribe desde Roma y les dice, al final de la carta: os ruego y suplico me hagáis participante en vuestras devociones, como en las mías, aunque pobres e indignas, siempre habréis entera parte. Contadme cómo oráis, yo os lo haré, os haré partícipe también de mis devociones. Pero vosotros contadme cómo oráis al Señor, las devociones que tenéis, cómo las practicáis, vuestras prácticas de fe. Y en 1551, estando ya en Roma y habiendo renunciado a ser general, cosa que no le admitieron por la enfermedad que tenía, aguantó hasta el final, escribe al padre Antonio de Brandao, un padre portugués que vive en Portugal, con otros jesuitas que han salido de Roma y ya no están en la cercanía, en la cuna, sino que se están empezando a desperdigar. Les escribe con instrucciones que no deben olvidarse por los que se encuentran fuera de Roma. Le da una serie de instrucciones, una de ellas esta, fíjate: no pudiendo tener largas meditaciones, quizá el día no te alcance para largas meditaciones. A ti que estás yéndote de viaje hacia las Indias orientales, se pueden ejercitar en buscar la presencia de nuestro Señor en todas las cosas. Y explica las cosas, como en el conversar con alguno, buscar la presencia de Dios en el conversar con alguno, en el andar, en el ver, gustar, oír, entender, y en todo lo que hiciéremos, buscar la presencia de nuestro Señor en todas las cosas. Con esas tres ideas de Ignacio vamos a compartir la oración. No las ideas, lo que me parece, lo que me ha gustado, lo que no me ha gustado. No, no, no. Vamos a compartir nuestra oración con los que hemos hecho, con algún fragmento de los 8 primeros capítulos de la Carta a los Romanos. Por favor, nos dices el texto de la carta, una breve referencia al texto y luego tu oración. Una cosita breve, dejamos de compartir.
Nos vemos todos y la cosa es, levantas la mano, yo veré tu mano levantada y participa libremente. Ánimo. Mano levantada, empezamos. María Ángeles, por favor, el micrófono. No, 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 no va todavía el micrófono, María Ángeles. No va, ¿no? He de salirme y volver a entrar. Ahora, perdón, sí. ¿Sabe? Ya se oye. Pues Ánimo. he levantado la mano así en principio, porque de lo que nos has comentado ha salido mi pequeña oración de, de vivir las cosas en comunidad, de todo eso. Y yo, como es del primer capítulo en el que me he centrado, pues os voy a decir. San Pablo, yo creo que era un hombre así muy vehemente, pienso yo, no sé. Y dice, deseo ardientemente veros para comunicaros algún don espiritual que os fortalezca. Algún don espiritual que os fortalezca. Pero después que se ve que lo piensa mejor, dice, ¿dónde voy yo? Y dice, o más bien para confortarnos mutuamente en la fe común, la vuestra y la mía. O sea que cuántas, yo me esta frase, ese trocito, cuántas veces vamos como francotiradores, vamos a ver lo que, no, vamos a confortarnos mutuamente en nuestra fe y orar juntos y caminar juntos en esa fe. Y de ahí yo he sacado mi oración, bueno, de otras partes, pero de ahí. Y me he preguntado yo que, que pone confortarnos con esa fe común en Dios, con nuestro Padre, que esa fe debe cambiar mi forma de vivir, la forma de estar en la vida y de pasar por la vida, la fe en Dios que lo concibo como Padre, según en otra parte nos pone la filiación divina, ¿no? Una fe que es un continuo crecimiento y un amor a Dios que no puedo encerrarme en mí, que debo manifestar al mundo que me rodea. Y entonces mi petición al Padre es, te pido, Padre, que me guíes por ese camino, que ha salido ese camino, que no siempre es fácil, que tiene algún tropiezo. Guíame con tu espíritu para poder hacer un mundo mejor. Acabé. Muchas gracias, María Ángeles. Ha levantado la mano a María Carmen Múrtula y luego Antonio Riera. María del Carmen, ánimo. Hay que darle el micrófono. ¿Ya? Bueno, yo he subrayado varios, pero voy a compartir. ¿Me oyen bien? Sí, sí, perfecto. Sí. Voy a compartir solamente dos, dos versículos de estos dos. A ver, un momento que lo encuentre en la Biblia, porque a lo mejor lo he escrito tan deprisa que a lo mejor. A ver, dice, es el 5, 8, 9 y 10. Dice, a ver. La prueba de que Dios nos ama es que Cristo, siendo nosotros todavía pecadores, murió por nosotros. Y si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte, ¿cuánto más ahora nos dará el Espíritu? Bueno, y luego dice eso, que tenemos el Espíritu de Dios que nos ha sido derramado en nuestros corazones, ¿no? Y eso me parecía a mí, cuando yo lo he sentido así, que Dios me ve como mi pecado, con mis debilidades, pero sin embargo, Él nos ha probado, me ha probado que,
he probado que me quiere, porque aunque hubiera sido yo sola la única pecadora, lo hubiera hecho por Jesús. Jesús lo hubiera enviado a su Hijo para salvarme a mí, ¿no? Entonces, ese sentirme acogida por Dios con mi pecado, porque me ve desde la entrega de Jesucristo y de la redención de Jesucristo, pues a mí me mueve como a rezar el himno último de los romanos, ¿no? A dar gracias de del himno de amor de Dios en el 8 que dice, cuando eso que, ante todo esto que queremos, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nos da fuerza, me da fuerza, porque si Dios, cuando yo soy pecadora, cuando yo fallo, cuando yo me ama y me quiere, y si tengo yo esa fuerza, ¿quién va a poderme quitar la fuerza esa que me da Dios? Por ahí ha ido mi oración. Muy bien, gracias, María Carmen. Antonio Riera. Ahí. Vamos a ver, me ha llamado la atención en el capítulo 3. Pablo mantiene una especie no de contradicción, sino un entre la fe y la salvación. ¿eh? Perdón, la fe y la ley. Entonces, me voy al versículo 3:28 y dice, estoy convencido de que el hombre alcanza la salvación por la fe y no por el cumplimiento de la ley. Y después en el 3:31 dice, entonces estaremos anulando la ley y tal. Bueno, entonces voy al 3:28. Pablo dice que estoy convencido de que el hombre alcanza la salvación por la fe y no por el cumplimiento de la ley. Y yo, humildemente, reflexiono que estoy convencido de que la salvación la alcanzamos cuando seguimos a Cristo y tenemos los ojos abiertos para preocuparnos por personas que vemos hambrientas o sedientas, y no solo de bienes materiales, sino de afectos, de cariño, de compañía. La salvación la alcanzamos también cuando miramos para otro lado, perdón, no miramos, cuando vemos a los forasteros, hoy llamados migrantes, y no nos despreocupamos de su suerte en las pateras, cuando somos capaces de comprender que se van de sus países porque no hay más que miseria, y cuando también la salvación la alcanzamos cuando comprendemos y respetamos la orientación sexual de todas las personas, que son todos, todas hijos de Dios, y repudiamos los ataques que sufren injustamente. Esto lo digo porque lo he unido al Evangelio de hoy, del día de hoy, el famoso Evangelio de los dos bandos, los que están a la derecha y los que están a la izquierda. ¿no? Y volviendo al versículo 3:28, dice Pablo, y no por el cumplimiento de la ley. Digo que no se alcanza la salvación por el mero cumplimiento de la ley, por el mero cumplimiento de liturgias arcaicas y también por el mero cumplimiento de prohibiciones que muchas veces no tienen demasiado sentido y que incluso el tiempo y las costumbres las hacen desaparecer. Termino con el versículo 3:31, porque entonces Pablo se pregunta, ¿estaremos anulando la ley al dar tanto valor a la fe? Y él se responde, de ninguna manera. Más bien estamos confirmando el valor de la ley. Y mi reflexión, y ya termino, es, yo comparto la misma manifestación de Pablo. Estamos confirmando la ley, con todo lo que he expresado antes, porque estamos confirmando la ley suprema enunciada por Jesús. Ama al prójimo como a ti mismo. Y esa la traduzco en términos jesuíticos en el famoso lema en todo, amar y servir. Gracias, Antonio. Jorge. Jorge. A ver, Ahí. yo fijo mi atención en la esperanza, en la paciencia, en la fuerza del Espíritu, que si nos conviene, Jesús nos lo va a dar.
Y hay un par de versículos que eso me ha ayudado. La paciencia sirve a la prueba de nuestra fe y la prueba produce esperanza. Y en el versículo 5 del capítulo 5, esperanza que no burla, porque la caridad de Dios me ha sido derramada, nos ha sido derramada en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Entonces, recuerdo al cura montañero, a nuestro cura montañero Antonio Martí, jesuita Antonio Martí, de nuestras excursiones del GEL. Y él decía algunas veces, no puedo con esto, no puedo con esto, pues ahora voy a hacer el doble. Y sale bien algunas veces. Ah, nada más. Gracias, Oración, Jorge. oración, perdón, oración. Gracias por la paz que me das cuando se me presentan pruebas difíciles, que no pierda la esperanza. Gracias, Jorge. Menchu, ahí está. Bueno, yo he hecho una oración usando muchas frases de la Biblia porque en cada momento me ha ido llamando la atención unas y otras. Gracias, Señor, porque he sido elegida amorosamente por ti como hija predilecta, destinada por tu gracia a ser apóstol y a vivir en iglesia, confortándonos mutuamente en la fe. Puedo admirarte y conocerte y conocer tu poder viendo la creación. Por ella te glorifico y te alabo y te doy gracias. No me permitas alejarme de ti. Quiero vivir en tu verdad. No me dejes juzgar a nadie, porque con ello desconfío de tu paciencia y tu bondad. Gracias porque tu ley está escrita en el corazón. Solo tú conoces y sabes las intenciones de los que actúan. Todos te lo debemos todo. Somos salvados gratuitamente y bendecidos por tu amor. A todos nos regalas la gracia de sabernos amados por ti, a pesar de no cumplir la ley. Me siento orgullosa de que me perdones y des vida gratuitamente a todos, todos, todos. Muerta al pecado y resucitada con Cristo, me pongo a tu servicio y me consagro a ti. Y aunque experimento que no hago el bien que quiero hacer, quiero vivir en el Espíritu, con tus criterios. Sé que como hija predilecta me cuidas y no vas a permitir que nada me separe de tu amor. Y que todo lo que me toque vivir me ayudará a acercarme a ti. Qué grande eres, Señor. Gracias, Menchu. Pedro, no. Pedro, lo siento. Otra vez será. Gracias. Amparo, por favor. ¿En el micro, Amparo? Pasado ahora. Ahora. Sí, bueno, yo la primera frase es totalmente coincidente con lo de Jorge, ¿no? Y esa la uno también con la de la esperanza que he leído, con la y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues plena confianza en que el Espíritu intercede por nosotros conforme a la voluntad de Dios. Y con respecto a la esperanza, la paciencia, pues a mí me sale ahí el vivir, el estar viviendo en esperanza paciente ante lo que el Señor nos va presentando en el camino. Y luego la otra frase es al final, en el capítulo 8, ¿no? Lo de que nadie nos separará del amor de Dios. Y bueno, es que creo que Pablo lo expresa tan extraordinariamente que a mí me deja sin palabras, ¿no?
la certeza de que nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios. Gracias, Amparo. Mariano, por favor. Bueno, yo Ahora. a lo largo de estos días a ratitos he ido haciendo oración y, y sacando algunas conclusiones que ahora comento, ¿no? Porque tampoco me he puesto a escribir mucho. Pero sí que se afianza a través de esta lectura, ¿no? El que necesito la gracia de Dios, que soy salvado por esa gracia mediante la fe en Jesús y realmente ahí siento la transformación de muchas cosas de mi vida, ¿no? Esto que además me trae paz. Y también, por supuesto, cambia mi manera de vivir, fundamentada en la esperanza y en el amor. Ese amor que necesito cada día para poder, de alguna manera, seguir adelante y, bueno, ir encontrando su presencia en cada situación. También medité otro día, pues, que fuimos salvados en esperanza, ¿no? En esa esperanza que nos dice. Y, y cómo el Espíritu viene en ayuda de mi debilidad, de nuestra debilidad, e intercede por nosotros. Sabemos además que los que aman a Dios, pues todo les sirve para el bien. Eh, a los que Él ha escogido de alguna manera, y yo ahí me siento llamado, ¿no? Digamos, escogido en ese sentido, y Dios lo predestina a ser imagen de su Hijo para nosotros en la vida diaria. Entonces, con Pablo sí que puedo decir que realmente nada puede separarnos del amor de Dios. Gracias, Mariano. Encarnita, porfa. Yo he escogido dos frases que me han recordado mucho los ejercicios. Una es en Romanos 7, que dice: quisiera hacer el bien que me agrada y sin embargo hago el mal que detesto. Y la otra es de Romanos 8 y es que reconociéndonos débiles, porque somos débiles, confiamos en que el Espíritu viene siempre en nuestra ayuda. Y Dios, que sondea en lo más hondo de nuestro ser, nos concederá lo que nos conviene. Pues eso, es por una parte reconocer la debilidad, pero por otra parte tener la confianza puesta en que en el Señor siempre está con nosotros. Gracias, Encarnita. Mercedes, que tienes la mano levantada quizá hace un rato y no me había fijado. ¿Ya? Ahora. Vale. Muy bien. Pues a mí me ha encantado todo el capítulo 8, la verdad. No sabía por dónde o cuál quedarme. Pero para no repetir otras que ya se han dicho, bueno, a lo mejor repito. Me quedo con Romanos 8:14. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Porque vosotros no habéis recibido un espíritu de esclavitud que os lleve otra vez a tener miedo, sino el espíritu que os hace hijos de Dios. Por este espíritu nos dirigimos a Dios diciendo: Abba, Padre. Y ese mismo espíritu se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que ya somos hijos de Dios. No sé, es un texto que se ha oído muchas veces y lo he leído muchas veces, pero esta vez me ha llegado de un modo especial. Sobre todo recordar o revivir que no tenemos que ganarnos el ser hijos de Dios, que Él ya nos hace hijos en el Hijo. Y me salía pues una acción de gracias enorme y me gustaba el texto porque utiliza las mismas palabras que se ponen en boca de Jesús, ¿no? Llamando a Dios Abba y todo el tema de cómo Jesús se vive como hijo, como el Hijo. Entonces la petición que me salía era: haz que seamos hijos en el Hijo y hermanos, y haz, Señor, que vivamos como hijos y como hermanos.
Gracias, Mercedes. Maribel. Espera, espera, micro. Ahora. Voy a compartir la parte de oración, mm, que me ha venido más cuando he leído el capítulo 8, pero hay, yo creo, cosas entremezcladas. Dios mío, te doy gracias por el gran amor que me tienes, por todo lo que gratuitamente me das y que pongo a tu disposición para que se haga tu voluntad. Me siento muy acompañada por el Espíritu de Dios que habita en mí, por la fuerza salvadora de Dios. Y aunque a veces me dejo llevar por mi debilidad, en nuestro encuentro de reconciliación me siento perdonada, amada. Y te pido la fuerza del Espíritu para ser consecuente con todo lo que Jesús vino a enseñarnos. Actuar de acuerdo al Evangelio, donde se manifiesta la fuerza salvadora de Dios a través de una fe en continuo crecimiento. Gracias, Maribel. Ana. A Ahora. ver, ha habido muchas frases, pero por una del comienzo me ha llamado más la atención. Y dice, el Evangelio es fuerza de Dios para que se salve todo el que cree. Creo que se trata de una salvación que nos alcanza a todos y que supone una liberación de todo aquello que me impide crecer. La fe me es muy importante en este proceso. Yo he tenido la suerte de recibir la fe en Jesús y a mí me toca responder a su llamada. Aquí hay un punto de inflexión entre la impotencia de conseguirla por mí misma y el poder salvador de Dios que todo lo puede. Y luego le sigue otra frase que dice, en Él se manifiesta la fuerza salvadora de Dios a través de una fe en continuo crecimiento. Esto me parece lo más bonito de todos. Dios se manifiesta en el Evangelio de una manera viva, en constante evolución, al mismo tiempo que yo crezco y evoluciono. Es una fuerza viva mientras yo opte por creer en Él, en avanzar. Él cada vez me enseñará a amar de una manera más completa y más firme. Gracias, Ana. Concha, ¿quieres hablar? Pues has de darle al micro, porfa. Ese que está tachadito. Bien, Ahora, mira, ahora. yo he leído no he podido, no me he dado la vida un poco para profundizar más, pero me llama mucho la atención de la carta que pone condición de los paganos. Cómo Dios hace que el hombre caiga en todas esas barbaridades que se cometen ahora mismo en la actualidad. Y yo digo, ¿cómo Dios puede hacer eso? Y a la vez que después dice, los que de verdad creen o los que de verdad Dios les alcanza, cambian sus instintos bajos por otras alternativas, otros quehaceres, otras miras del mundo. A mí me llamaba mucho la atención, digo, el mundo tan caótico que estamos viviendo y que yo percibo. ¿Y cómo Dios puede hacer esto? Que el hombre caiga por la libertad. Yo siempre digo que Dios nos hace libres y por esa libertad yo actúo para bien o para mal. Cojo una cosa u otra. Entonces digo, y a la vez pienso en la misericordia de Dios y descubro también mi poca fe. Porque digo, Dios me salva, Dios me ama, Dios me quiere. Esta sería como mi reflexión, o sea, el mundo, ¿por qué nos deja caer en este vacío, no vacío, sino malva- malvados? El hombre, el lobo para el hombre, destruir este mundo
tan maravilloso hecho por Dios y tantas maravillas naturales que hay. Entonces eso a mí me ha cuestionado leyendo esta carta que hacía tiempo que no la leía. Y entonces digo, pues este contraste, Dios, ¿cómo puedes hacer esto? Que caigamos en estas barbaridades a la vez que tú nos has creado, nos amas, nos das un mundo para recrearlo cada vez más. Eso por una parte. Y luego me voy al final de la carta 8, donde pone, ¿quién nos puede separar del amor de Cristo? ¿Quién me puede separar a mí del pecado? ¿Quién me puede? Solo el Espíritu. Solo descubro en Pablo ese afán por demostrar esa vivencia interior que él tiene de haber encontrado a Jesús y lo manifiesta. Y no teme ni la muerte, ni la vida, ni el sufrimiento, porque sabe que está respaldado por Jesucristo, que es nuestro Salvador. Pero a mí eso es lo que más me ha llamado la atención y descubro que mi fe es débil. Entonces tengo que afianzar todavía más, mucho más en esa búsqueda de decir, Señor, dame a conocer interiormente quién eres ahora mismo para mí en este mundo de hoy y qué hago yo con mis hermanos, de qué hablo yo con mi gente. Gracias, Concha. Ahora es cuando yo digo a la de 3, cerramos este rato de compartir tan hermoso, tan diverso y tan nuestro. Lo hacemos nosotros para nosotros. Y como ya hemos contado 3, pues vamos a ponernos a ello y seguimos. Pero seguimos compartiendo un poco porque tenemos en esta pantalla mi frase: el Espíritu acude en auxilio de nuestra debilidad, pues no sabiendo lo que debemos pedir, el Espíritu en persona ora por nosotros con gemidos sin palabras. Ahí la cita. Mi oración: no sé qué pedirte, Señor. ¿Más vocaciones para el sacerdocio actual o más ministerios para nuevos servicios a la comunidad y al mundo? Para los que están muy malitos, que se curen o que no se alargue la cosa si es seguir tal como están. Ánimo para meterme más en voluntariados o tiempo para atender mejor a las personas. Discernimiento para la renovación de lo actual o discernimiento para el cambio a algo nuevo. Paciencia o exigencia. Bravura o dulzura. Parar o tolerar. En cualquier caso, hágase tu voluntad. Y compartimos esta oración de Isabel que nos ha mandado siguiendo la instrucción que comentamos. Si alguien no puede asistir pero nos la manda, no me ha sido fácil entender estos capítulos. Lo hemos compartido casi todos. Me ha parecido que San Pablo da muchos saltos, del pecado a la ley, de la ley a la fe, de la carne a la gracia, a la salvación pasando por los preceptos judíos. Para la oración he encontrado 2 versículos. Así pues, quienes mediante la fe hemos sido puestos en camino de salvación, estamos en paz con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Por la fe en Cristo hemos llegado a obtener esta situación de gracia en la que vivimos y de la que nos sentimos orgullosos, esperando participar de la gloria de Dios. Dice Isabel, me ha ayudado a recordar el proceso de humanización que explica Teilhard de Chardin, así como su punto omega, que es Cristo al que nos llevará el proceso de cristificación. Es el mensaje que San Pablo irá desgranando en esta carta a los romanos. Y para personalizar la meditación he traído a mi mente y a mi corazón una frase muy familiar de Pedro Poveda. La encarnación, bien entendida, la persona de Cristo, su naturaleza y su vida, dan para quien lo entienda la norma segura para llegar a ser santo, con la santidad más verdadera, siendo al propio tiempo humano,
con el humanismo verdadero. Este es el camino: conocer, entender y querer a Cristo en toda su encarnación. Nos desea Isabel buen camino y un cordial saludo. Bueno, pues estamos en ello. Compartimos nuestra oración y a continuación seguimos avanzando. Vamos a tener en esta presentación de la segunda parte de la carta a los Romanos dos partes. El testamento vital de Pablo, vamos a intentar fijarnos en cuál es el Pablo último, y la segunda parte de la carta a los Romanos, vamos a presentarla. Sobre la primera parte, el testamento vital de Pablo. Primero, el Pablo de Romanos. El Pablo que escribe la carta a los Romanos, recordemos, nació judío en una ciudad griega. Nació aproximadamente el año 5 de nuestra era. Fue convertido camino de Damasco, como él mismo lo relató, como lo relata también Lucas en Hechos. Aproximadamente sobre el año 40, unos años no muchos después de morir Jesús. Conoció a un tal Bernabé, que fue su catequista, que se lo llevó a Antioquía, que fue entonces su ciudad. Pablo es de Antioquía, no es de Jerusalén. No es de los cristianos que se quedaron con las columnas en Jerusalén, sino que salió al mundo griego en Antioquía, Antioquía de Siria, capital de provincia romana, como vimos, nudo de comunicaciones, una ciudad importantísima. Pablo ha viajado mucho. Cuando escribe la carta a los romanos ya ha viajado mucho, aunque todavía le queda. Ha creado comunidades por allí, por donde ha ido pasando. Y hay una sugerencia: quizás sea conveniente que repases los capítulos 1 y 2 de Gálatas. Me dice que no estoy compartiendo la pantalla. Esto sí que es un error mío. Tenía que estar compartiendo la pantalla. A ver. Supongo que ahora se estará viendo. Ahora sí, José Manuel. Pues mira, muchas gracias, menos mal que me han venido a decir. Vamos a ver algunos datos sobre Pablo. Con el dato ese, pues conocido, de la controversia que tuvo con Pedro, relatada por Pablo en la carta a los Gálatas. El enfrentamiento con Pedro a propósito de la circuncisión, a propósito de las comidas y tal. El Pablo que escribe la carta a los romanos es un Pablo que ya ha vivido mucho. Ha vivido la oposición de muchos hermanos en la fe, sobre todo procedentes del judaísmo, que no entendían el mensaje que Pablo trasladaba a los helenistas, a los procedentes del mundo pagano. Ha sido perseguido casi desde el comienzo. En el motín de Éfeso peligró su vida, le tuvieron que descolgar por las murallas para salvarle, pero también ha tenido relaciones entrañables. Yo ahí, como estamos acabando, me permito que seamos un poco, sugeriros que seáis un poco generosos. Los capítulos 1 a 3 de Tesalonicenses, de la primera, lo primero que escribió, con qué cariño, con qué claridad les dice cómo os echo en falta, qué ganas tengo de veros, sois mi gente. Ha tenido relaciones entrañables, a pesar de la oposición y la persecución. Pero Pablo reconoce en la carta a los romanos que ya no tiene campo de acción en estas regiones. Ya ha recorrido todo lo que podía recorrer y el cuerpo le pide seguir extendiendo la buena noticia. Es un Pablo que reconoce que ya no le puede quedar mucho. Por la situación que ha vivido, por las vivencias que ha tenido, por las relaciones que ha hecho, por todo lo que ha recorrido, está fatigado. Es una persona que está cansada. Se apoya ya no en las armas que nos apoyaríamos tú y yo, en la voluntad, en la ilusión, en la energía, que todavía de eso tiene, pero se apoya en las armas de Dios, como nos recuerda la carta a los Efesios. La verdad, la justicia, la paz, la fe, la salvación, el espíritu. En esa cita de Efesios en la que nos recomienda que nos apoyemos en las armas de Dios.
Es un Pablo que va a escribir pronto. Sé que el momento de mi partida es inminente. A mí ya no me puede quedar mucho aquí. Es el Pablo que escribe la carta a los romanos. A continuación es llevado a Roma, muere en Roma, probablemente en tiempos de Nerón, es un probablemente bastante firme. Muere entre el 58 cuando llega a Roma y el 67 cuando muere Nerón. Probablemente muere en el año 60 y poco. Este es el Pablo que escribe la carta a los romanos. Ya no le queda mucho. El testamento vital de Pablo lo vamos a poder deducir leyendo dos cartas, Tesalonicenses y Romanos. Ese espacio vacío podría servir para que tú vayas pensando cuál es tu testamento vital, cuál es mi testamento vital, en qué creo yo, cuáles han sido los fundamentos de mi vida, el fundamento de mi fe, cuál ha sido mi fe. Vamos a intentar comparar Tesalonicenses, la primera carta que escribió, con Romanos, la última de las grandes. Tesalonicenses la escribe entre el año 49 y 50, Romanos en el 57. Han pasado solo 7 años, pero ha viajado mucho, ha tenido muchísimas experiencias. La lengua de las dos es la misma. Pablo escribe en griego, en el griego vulgar. Tesalonicenses es una carta relativamente corta, 5 capítulos, 1950 palabras, mientras que Romanos es una carta muy larga, 16 capítulos, 10.000 palabras. Es una carta extensísima, es la más larga. Por eso, como sabéis, está puesta en primer lugar, porque en un orden que no llegamos bien a entender, las cartas están en orden de extensión. La más extensa, Romanos, esa es la primera que hay en todas las Biblias. Pablo escribe a la comunidad tesalónica, a los que en Tesalónica forman la iglesia. Esa palabra es la iglesia, la asamblea. Pablo usa la palabra eclesia, que entonces significa la asamblea de Dios Padre y del Señor Jesús. Mientras que los destinatarios en Romanos no es la iglesia, los predilectos. Ese de predilectos lo he separado para que nos suene más a dilexite y a dilexinos. Dilexinos, de Dios a los predilectos, a los amados, a los más amados de Dios que estáis en Roma, llamados y consagrados. El saludo de la carta a los tesalonicenses es un versículo. A los que en Tesalónica forman la asamblea de Dios Padre y del Señor Jesús, os deseamos gracia y paz. Ese es todo el saludo de Tesalonicenses. Mientras que en Romanos hay 17 versículos. Pablo se presenta, habla de la buena noticia, habla de su ser apóstol. ¿Por qué soy yo apóstol a pesar de no haberle conocido a él? Cita el texto precedente a todos los predilectos de Dios que están, pero además da gracias, expresa su deseo de verle, habla de los obstáculos que se ha encontrado en el afán evangelizador, habla de que hay que tener valentía en el anuncio de la buena noticia. Es un saludo extensísimo. No digamos la despedida. La despedida en la carta a los tesalonicenses es brevísima. Saludad a todos los hermanos, que el favor del Señor os acompañe. La despedida, la carta a los romanos es la despedida del que ya se está despidiendo de mucho. 27 versículos. Cita a 32 personas a las que envía saludos a unos y a otros recuerdos. Con cuánto gusto me acuerdo de vosotros. Y da los nombres hasta del amanuense, el que le escribe la carta. Pablo dicta, ya lo vimos en cartas anteriores, salvo alguna en la que pone firma, y salvo probablemente la carta a Timoteo, que es toda suya, escrita. Habla el nombre del anfitrión, de la persona que le está dando hospedaje en Corinto, el nombre de la persona que lleva las cuentas. El favor del Señor os acompañe, y una doxología, una alabanza a Dios final. El tema de Tesalonicenses es un tema propio de esa comunidad. Preocupados por no llega el Señor todavía, les habla de la parusía y de la segunda venida. Mientras que aquí Pablo le habla a los romanos de lo que les preocupa a él, que es la salvación. El tema de los romanos es la salvación, como veremos más en detalle a continuación. Los grandes temas de la carta a los romanos, la salvación y la ley.
Lo hemos visto en los primeros capítulos. Es rehabilitado por la fe, ya no estáis en régimen de ley, sino de gracia. Vamos a ver, hemos visto también en el capítulo 8 la salvación por el Espíritu. Es el Espíritu el que nos salva. Es el Espíritu el que habita en nosotros y nos permite llamar a Dios papá. El Espíritu nos hace hijos en el Hijo, como habéis dicho vosotros. Nos permite gritar. El Espíritu acuye en ayuda de nuestra debilidad para que sepamos qué pedir. Me encanta, me encanta. Y en los últimos capítulos de la Carta a los Romanos, la salvación y la moral. Vale, ya hemos sido salvados, no por la ley, sino por el Espíritu. Ya, ¿y eso qué tiene que ver con nuestra vida corriente? Por eso esta segunda parte de Romanos os va a encantar. Así como la primera ha sido, en fin, un poco brava, un poco incluso con párrafos que no están muy escritos para que los leamos nosotros, en esta segunda parte vais a encontrar, mira, discernid lo que es la voluntad de Dios. Formad vuestro propio juicio, que no os den todo pensado, que no os den todo explicado en la misa dominical. Formad vuestro propio juicio. Bendecid, acoged, no juzguéis, esmeraos, andad de acuerdo unos con otros. ¿Cuáles son los temas de Romanos? La salvación y la salvación. Tema que si piensas en las personas que te rodean, distintas de las 16 o 20 que estamos en esta sala Zoom del Centro Loyola, ese no es un tema que se lleve hoy, la salvación. Ni nos preocupa, ni nos preocupa. ¿Cuánta gente? ¿Y los nuestros? ¿Cuáles son nuestros temas? Los temas nuestros. Cuidado porque tenemos una cierta tendencia a que nos despisten, nos saquen de la pista la prensa, las redes, los bulos, la inteligencia artificial que nos lo da todo, que nos lo intenta dar todo hecho, quizá demasiado hecho. Mi propia búsqueda de información, cuando yo busco, ¿qué busco? Pues mira, si quieres buscar lo que ha dicho el Papa, no te fíes de el mensaje que te llegue. Dicen que el Papa ha dicho, la última del Papa, el último. No, ve y léelo tú. Léelo, pero léelo en una de esas dos. Son dos páginas web que están abiertas a todo el mundo y que están, incluso te ponen en Vatican News, que puedes suscribir a las noticias, que te llegue el noticiario del Vaticano con las noticias de la Santa Sede para todo el mundo. Porque desgraciadamente también puedes leer o informarte en esta que se llama Infovaticana. Cuidado, Infovaticana no es del Vaticano, el nombre no estaba registrado y lo han registrado estos. Y estos son más bien de este estilo de foto que vemos y de la fraternidad sacerdotal San Pío X, con las que Roma últimamente te la están los lefebrianos, los de Lefebvre. Infovaticana es cañera con Roma y con el Papa, mucho con Francisco, también están siendo mucho con León, de poner, de poner, de poner muchas cosas. En fin, pues eso, que no nos despistemos buscando los temas que nos preocupan. Temas civiles, ¿cuánto nos dedicamos a los temas civiles? Que si Feijóo, que si Sánchez, que si el este, que si aquel, que si ahora ya se habla poco de Mazón, pero hemos tenido un hartazgo de noticias de Mazón, porque nos interesaban, pero también yo qué sé. En cambio, el informe FOESA, a lo mejor de Cáritas, fomento de estudios sociales y de sociología aplicada a nuestra realidad en España. El mensaje de Cuaresma, que capaz que no nos lo dan en el Centro Loyola y no nos enteramos de que el Papa saca cada año un mensaje para la Cuaresma muy rico, con densidad, con lectura espiritual posible e intensa. Temas eclesiásticos, la mujer, los abusos, los nombramientos, los modos de celebrar nuestras celebraciones litúrgicas, la revuelta de las mujeres, el calendario de Cuaresma, las catequesis del Papa León. ¿Cuáles son los temas en los que me interesan, me preocupo, en los que sigo? Y en esto yo creo que hay que ser muy claros, ¿eh? Obras son amores.
obras son amores. No, a mí me interesa mucho, pero no me entero de nada. Digo, pues entonces es que no te interesa tanto. Lo que nos gusta se nos nota y lo que no también. El Vaticano, las publicaciones, las decisiones que se están tomando en Roma se pueden saber porque están siendo publicadas. Las diócesis, en nuestra diócesis. ¿Por dónde va nuestra diócesis? Pues no sé, métete en la web. Y cuando tú veas la web de la diócesis OA, diócesis de Orihuela Alicante, te metes en la web y ves qué es lo que se está moviendo en tu diócesis, en la Compañía de Jesús, en la plataforma local que tenemos en Alicante. ¿Qué es lo que se mueve? Qué se mueve en el centro de Loyola? Hemos tenido un cambio de director. Los directores ahora están moviendo. Qué estamos buscando? ¿Qué estamos preparando? Esos temas que nos traen el equipo de incidencia, el trabajar en red con con otras instituciones que se mueven con temas muy similares o muy parecidos a los nuestros. Yo mismo, ¿en qué se me va el tiempo? ¿Buscando qué? La prensa seguro, la prensa cada día, pero ¿qué más? ¿Cuáles son los temas? ¿Cuáles son mis temas? Eso es un testamento vital que nos obliga a pensar en nuestros temas. Avanzaremos sobre esto al final, porque ahora nos vamos a dedicar a presentar la parte segunda de la carta a los romanos, la parte más práctica, la parte en la que Pablo nos va a hablar de, vale, ya hemos sido salvados, ¿y eso qué tiene que ver con nuestra vida? Ahí tenéis el esquema general y vamos a irlo viendo poco a poco. Vamos a ver. Primero, este esquema lo vimos hace 2 semanas, pero lo vimos al revés. Es decir, la parte primera estaba en letras brillantes y la parte segunda estaba en letras apagadas para que no se leyera mucho porque era el tema de hoy. Hoy nos toca en esta segunda sesión dedicada a la carta a los romanos, el taller 72 va de los capítulos 8 al 16. Con perdón, si tú tienes el capítulo 8 leído, que supongo que sí, muchos de vosotros, pues yo me permito sugerirte que vuelvas a empezar por el capítulo 8. Y luego ya del 9 al 11, el 12, el 15 y el 16 son los capítulos más intensos, quizá, parecen, de los que se han sacado más lecturas para nuestras Eucaristías. Este es el taller 72. Empezamos con el capítulo 8, que va sobre la salvación por el Espíritu, la esperanza que tenemos en la gloria, la certeza de la salvación. Es un capítulo que hemos leído ya, pero que quizá merece una segunda lectura antes de pasar a lo siguiente. Lo siguiente es la salvación en la historia. Pablo se mete en estos capítulos, se mete con la historia de su pueblo, del pueblo de Israel. Es un capítulo riquísimo de citas. En la Biblia que uso yo, en la Nueva Biblia Española, han localizado 28 citas. Quizá haya alguna más. Si coges la Biblia de Jerusalén, si manejas la Biblia de Jerusalén, a lo mejor resulta que hay más citas bíblicas, no solo del Antiguo Testamento, sobre todo del Antiguo Testamento, bíblicas que cita Pablo en defensa de que la salvación sucede en la historia, no es una salvación etérea, sino que sucede en nuestra historia. Pablo empieza el capítulo 9 con una frase fuerte, ¿eh? Siente una gran pena y un dolor íntimo e incesante. ¿Por qué? ¿Cuántas veces has sentido tú? Seguramente no muchas, pero seguramente alguna has sentido una gran pena y un dolor íntimo, un dolor inacabable que parecía no tener final. Esta es la comparación de la arcilla y el alfarero que toma Pablo, está en el capítulo 9, versículo 20, pero la toma de Isaías. El alfarero es el que. ¿Y cómo le va a decir la arcilla al alfarero qué debe hacer? Nosotros somos la arcilla y tú el alfarero. La palabra está en tus labios y en tu corazón. 2 citas del Deuteronomio que Pablo toma porque la palabra de Dios está ya dentro nuestro. El invocar su nombre que saca de Joel. La salvación por toda la tierra. Este es un mensaje para extender. ¿Quién le ha prestado al Señor? El Señor es una frase de Isaías, que está también en el libro de la sabiduría y que Pablo recoge en el capítulo 11. El Señor está más allá de nosotros. No podemos entender, no podemos pillarle, querer tenerlo
No, no, si el Señor está... ¿Quién ha sido capaz de prestarle a Él, de medir a codos el mar, como dice el libro de la sabiduría? Es una salvación en la historia en la que Pablo comparte sentimientos que son muy nuestros, muy míos. Alfarero del hombre. Esa de la arcilla y el alfarero, te sugiero que releas, que busques el himno de laudes. Alfarero del hombre, manos trabajadoras, que de los son dos limos iniciales llamas al hombre a la primera aurora, al pasto a los primeros animales. Es que es San Pablo el que está hablando en ese himno de laudes escrito este año, hace unos años, escrito al final del siglo XX. Mi anhelo más profundo es... esa es una frase para parar ahí y completarla tú. ¿Cuál es ahora mismo tu anhelo más profundo? ¿Con qué tiene que ver? Estamos dándole vueltas a la historia de tu testamento vital, de mi testamento vital. ¿Qué es lo que me mueve? Porque lo que me mueve se me nota y lo que no también. Las ramas desgajadas e injertadas, lo pone Pablo en el capítulo 11 y nos dice, es que es la raíz la que te sostiene a ti. La raíz es la que sostiene, los cimientos son los que sostienen el edificio. El edificio no se empieza por el tejado, pero tampoco se empieza por el primer piso. El edificio se empieza 5 metros más abajo, 8 metros más abajo. Tiene que haber mucho hormigón en la base para que haya un edificio arriba que aguante. Son unos capítulos dulces, hermosos de leer. Creo que van a dar juego. A continuación viene esta parte de la moral tras la salvación, del capítulo 12 al primer final, que está al final en el capítulo 14-15. El capítulo 12 nos habla de que somos salvados, pero el ser salvados comporta un estilo de vida. No, no puedes haber sido salvado y... No, 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 no. No os amoldéis. Hay frases buenísimas que os van a llamar muchísimo la atención. El problema que vais a tener para escoger una frase de estas es que es toda. Teneos en lo justo. No te tengas ni en más ni en menos. Tente en lo justo. En la actividad no paréis, pero en el espíritu sed fervientes, cuidad las dos. El hora del labora está aquí. Es de Pablo. No es de Pablo, es de Agustín, pero bueno, está aquí. Bendecid. No maldigáis, bendecid, andad de acuerdo unos con otros. No te dejes vencer por el mal. Un poco más adelante, en el capítulo 13, Pablo habla de deberes y pone ahí un inciso, que es la primera parte del capítulo 13, de los versículos 1 a 7, que yo no sé si hay que leerlo en diagonal o quizá directamente no leerlo y acabamos antes, o saltarlo en cuanto lo hayamos leído, por decir yo ya lo leí y ese no. ¿Por qué no? Porque... Sométase todo individuo a las autoridades constituidas. No existe autoridad sin que lo disponga Dios. Y por tanto, las actuales autoridades han sido establecidas por Él. Ya. Bueno, yo no sé si es una lectura teológica o es una lectura sociológica de la que podemos, no sé, no me da que a los gobernantes actuales que tenemos nosotros ahora mismo, sean unos u otros, o sean los de aquí o los de allá, que no sé por dónde cogerlos ni a unos ni a otros. No sé si han sido elegidos por Dios o para que estén ahí y hagan lo que están. No, no, lo sé, no lo sé. Tú lo ves, tú lo lees. Capítulo 13, primera parte, no lo sé, ¿eh? Pero en la segunda parte, deberes con el prójimo, porque el día está avanzando. Revestíos del Señor Jesús. La vida está avanzando. Tu vida, mi vida está avanzando y estamos llegando al otoño y un poco más allá. Revestíos del Señor Jesús. Y en los capítulos 14 y primera parte del 15 habla de la debilidad de nuestros hermanos más débiles, de que no todos somos igual de fuertes. Hacedle buena acogida a los débiles. Hacedle buena acogida, son débiles. Acogedlos. En vida como en muerte somos del Señor. Por Jesús el Señor sé y estoy convencido de que... Y Pablo pone ahí algo que yo pues no lo pillo mucho. Nada es impuro de por sí. Él se refiere al cerdo. Ya, no sé si hoy se referiría a la mujer.
en la iglesia. Por Jesús el Señor sé y estoy convencido de que la mujer no es impura por ser mujer y no sirve para algo en la iglesia, porque como es mujer no sirve, porque es impura. Para algunos, no lo sé, no lo sé. Dios no reina por lo que uno come o bebe. Esa frase es genial, pero esa frase, la misma frase la tiene ya en Corintios. En Corintios. Es una frase que me dejó, a mí particularmente me dejó tocadísimo, ¿eh? Dios no reina. Esta es la de Corintios, ¿eh? Pero se parece tanto a esta que te va a parecer la misma. El reino de Dios no llega cuando se habla, sino cuando se actúa. Es la misma frase. Dios no reina por lo que uno come o bebe. Come lo que quieras y bebe lo que tengas que beber. Yo qué sé, me voy a meter yo a decirte lo que tienes que beber. Pablo sabe, hablando de la debilidad, sabe que la dureza de una cadena es la dureza del eslabón más débil. Por eso hay que cuidar y hacer buena acogida a los débiles entre nosotros. Y en el capítulo 15, versículo 13, está el primer final de la carta a los romanos, que tiene 3. Una carta especial, ¿eh? Primera despedida, en el que habla de la esperanza, habla de la fe, habla de la alegría, de la paz y de la fuerza del Espíritu que nos traerá nueva esperanza. Y es como un círculo que cierra Pablo ahí. En su primera despedida, capítulo 15, versículo 13. Hemos llegado entonces a después de ese capítulo, pues parece que la carta se haya acabado, porque la carta la acaba con esa despedida, pero viene un epílogo en el que Pablo reconoce que les escribe a pesar de que ellos saben de sobra todo esto. Y Pablo les ha escrito a pesar de que él es consciente de la capacidad que tienen los cristianos de Roma para manejarse a sí mismos y a su comunidad. Pero él reconoce que ha completado el anuncio de la buena noticia del Mesías y dice desde Jerusalén hasta Iliria. He puesto ahí el plano de Iliria porque Iliria, así como, yo qué sé, hay regiones, Macedonia, yo qué sé, hay regiones que nos suenan más. Esta de Iliria es esa zona de ahí, lo que ahí sería sur de Croacia, Albania, yo qué sé, al norte de Grecia. Fíjate que desde Jerusalén, aquí donde te marco, hasta Iliria, todo eso lo ha recorrido ya Pablo, con lo cual, reconociendo que no va a volver ya sobre lo andado, lo siguiente que le toca es saltar a Roma. Y quizá Roma venir a Hispania, que es el plan que él tenía. Pero dice, no quiere construir sobre cimiento ajeno, no voy a volver a comunidades que no son mías. Y os hablo a vosotros a sabiendas de que no sois una comunidad por la que yo ya haya pasado y yo no os he llevado a vosotros la buena noticia. Mis planes os incluyen, fíjate qué planes, disfrutar de veros y contando con vuestra ayuda para que me ayudéis al siguiente salto, que es ir hacia Hispania. Si Dios quiere, iré a veros y descansaré entre vosotros antes de salir. Y aquí tiene una segunda despedida. En el versículo 33, capítulo 15, versículo 33, el Dios de la paz esté con todos vosotros. Amén. Punto. Y se acaba el versículo 15 y ahí vuelve a acabar la carta a los romanos. Pero hay todavía un apéndice. El capítulo 16 parece que de Pablo, aunque hay datos que hacen suponer que este apéndice pues se recompuso, quizá con frases de Pablo, pero bueno, está como en la carta a los romanos. Nosotros lo vamos a leer como que este apéndice está en la carta a los romanos y nos vamos a dejar de historia de quién escribió o quién no escribió. La recomendación, Pablo les envía la carta a Roma por mano de Febe, diaconisa en el puerto de Cencreas. Ya sabes que te acuerdas que Corinto tenía 2 puertos, el puerto que da al este de Corinto, en el suroeste de Corinto. Diaconisa, Febe es diaconisa allí y Pablo le encarga desde Corinto. Pablo, cuando escribe esta carta, te recuerdo que está en Corinto, le envía a la diaconisa, a Febe, que lleve esta carta a Roma. Da 28 recuerdos. Es curioso que dé tantos recuerdos
a una comunidad o a unas comunidades, a una ciudad en la que todavía no está. Y cita 2 veces esta frase a ellos y a la comunidad que se reúne en su casa, que es la frase que me hace a mí pensar, que ya te lo he comentado más de una vez, quien celebraba la Eucaristía a falta de Pablo y de otros apóstoles en la comunidad que se reúne en casa de Priscila y Aquila. En fin, pues 2 veces esta frase en la carta a los romanos. Y envía saludos a 9 colaboradores, el amanuense, el anfitrión, el tesorero y una tercera despedida. Una tercera despedida en la que nos pide estad en guardia, sed listos, pero también sed sencillos, sed simples, no os compliquéis la vida. Al final pone una doxología, una alabanza. Es la única carta en la que Pablo pone una doxología final, una alabanza al Dios creador, y es la única carta en la que Pablo incluye este texto, este tipo de texto. Un pedazo de tío este San Pablo, lo represente como lo representen los pintores, me da igual el Greco que Rubens, Pablo es mucho Pablo, ¿eh? En fin, mis frases, yo no te las pondría. Cuando te digo no te las pondría, ya sabes que te las he puesto. Pero tú tienes que buscar tus frases. Tú tienes que buscar tus frases, las frases que Pablo ha escrito para que tú las leas. Busca las tuyas. A mí hay frases, y te pongo unas poquitas, pero hay frases que, por Jesús el Señor, sé y estoy convencido de que nada es impuro de por sí. Esa frase, a poco que te quedes en convencido, por Jesús el Señor, sé y estoy convencido de que... Y tú puedes seguir esa frase diciendo tu testamento vital. ¿En qué crees tú? Me haré lo más profundo, lo que le pido a Dios. ¿Qué es lo que le pido yo a Dios hoy, en mi vida, en esta época de mi vida? Que os tire lo humilde. Que el Dios de la esperanza colme vuestra fe de alegría y de paz. Tranqui, tranqui. Saludad a la comunidad que se reúne en el Centro Loyola, en la sala Zoom del Centro Loyola. Saludad a la comunidad que se reúne en la sala Zoom del Centro Loyola, que somos nosotros. Esta carta está escrita para nosotros. Para orar con romanos. Ya lo pongo ahí para que no haya dudas. El trabajo del taller 72 es de Romanos 8, de nuevo. Si ya lo tienes trabajado, pues lo puedes repasar o puedes pasar hasta el 16, hasta el final. Segunda parte de la carta a los romanos. Primero, siempre, lo de siempre, no caer en bucles improductivos. No me gusta, no puedo, ¿por qué dice esto? Esto no va conmigo, a mí eso me hace daño. ¿Sabes lo que te digo? No entres en ese bucle, porque eso es un bucle improductivo, no vas a sacar gran cosa de ahí. Antes también, pero sobre todo, coge del capítulo 8 y los siguientes. Y servidor tiene en mi Biblia, claro, en algunos párrafos, tengo releer con frecuencia. Mira a ver cuáles son, si te sirve, si te sirve la idea, cuáles son tus párrafos de releer con frecuencia. De manera que cuando abras sin querer, releer con frecuencia. A ver qué puse, ay, ya. A ver cuáles son tus releer con frecuencia. Y por último, nuestro método siempre es leer y marcar. El dejar miguitas de pan por el camino. Leer y marcar. Dejar, reposar, dejar que se asiente, releer y entonces releer ya con esta pregunta. A mí, Señor, ¿qué me dices hoy? Con esta frase que me dices a mí. No, ¿qué le dijiste entonces a la comunidad o a las comunidades de Roma? Sino a mí, ¿qué me dices? ¿Qué me estás diciendo con esta frase? A mí, a mi iglesia, a mi vida, a mi familia, yo qué sé. Y terminar con un coloquio. Un coloquio con el Señor, un coloquio con la Virgen. Si te suena algo de el hágase, te suena a la Virgen, pues vete a Lucas. Un coloquio con Pablo, un coloquio con los de Roma.
por qué Pablo se escribió esto. Siéntate, después de haber leído la frase, siéntate y pregúntales por qué Pablo se escribía esto. En fin. Y nuestro objetivo es nuestra oración en iglesia, que haremos con la segunda parte, con lo que tú traigas, en principio de la segunda parte de la carta a los romanos, de aquí en 15 días. Eso supone que la leas no muy tarde, sino que leas los capítulos poco a poco. Esta primera semana quizá, y la segunda semana ya te centres en lo que te ha llamado la atención. No te dejes esto para el final, que al final va a ser mucha ropa, tampoco pollo. Con perdón, ¿eh? Que tú eres un pollo grande, pero en fin. Y cerramos la carta a los romanos con tres admiraciones, de exclamaciones admirativas. La primera es ese texto que no vamos a leer para no alargarnos más de la cuenta, porque yo no quiero alargarte tanto, pero el texto te lo voy a dar escrito mañana. El texto está sacado de la Biblia de Jerusalén, la edición de estudio, en la introducción a la carta a los romanos. Te explica de dónde sale la carta a los romanos. Para mi gusto, ese texto se resume en esta foto, que es la misma foto del comienzo. Es la misma. Esta foto del barco adentrándose en el mar hacia el horizonte y la foto del camino otoñal que parece no tener final, pero que sabemos que todos los caminos tienen final, todos nuestros caminos vitales tienen final, ese es el mismo. El barco, nadie coge un barco como esos para irse a no se sabe dónde. Sabemos dónde vamos en la vida, pero el dónde vamos está siempre más allá del horizonte. Y ese es el Pablo. En esa barca va Pablo ya cuando la vida ya ha vivido mucho y confieso que ya me debe quedar poco. Mi partida es inminente. Y en el horizonte, el fin de Pablo. La carta a los romanos. Otra manera de leer la carta a los romanos. Te recuerdo que este taller, el taller 7, se llama Esta es nuestra fe. Todas las sesiones 71, 72 que ya llevamos y 73 y 74 que serán dentro de 2 semanas y dentro de un mes, se llaman Esta es nuestra fe, que es una frase de la carta a los romanos. Bien, y yo te traigo aquí estos 5 ejemplos, porque son ejemplos de libros que envejecen bien, a pesar de que son libros viejos, ¿eh? Este Pedro Casaldáliga, bueno, pues os suena, algunos nos suenan más que otros, ¿no? Pedro Casaldáliga, todos estos libros son de los años 70, ¿eh? Son libros, pero bueno, algunos me los regalaron, otros me los... Mira, este de aquí, el de Pedro Casaldáliga, fíjate la dedicatoria que me escribió, que me lo regaló. Por una vida plena cristiana que sirva también de ayuda a muchas personas de las que nos ven y viven con nosotros. Esto me la regaló en el 15 de abril del 78. Esto me la regaló mi novia de entonces, que es ahora mi mujer. Fíjate, 50 años después. Fíjate, Pedro Casaldáliga. El credo que damos ante... Yo creo en la justicia y en la esperanza. Un obispo de aquí, un cura de aquí, un laico de aquí, cura que se fue, claretiano, que se fue y se quedó allí y no quiso volver. El obispo Alberto Iniesta, el obispo rojo de Madrid. Creo en Dios Padre. El padre Llanos, jesuita, jesuita hasta el final, a pesar de que seguramente se lo hizo pasar al provincial como ni sabeo. Creo que ya es mucho decir. Francisco Cuervo, un jesuita que se hizo cura obrero y dejó de ser jesuita, pero no dejó de ser obrero. Creo en Jesús de Nazaret. Y otro obispo de allí, de Brasil. Creo en el hombre y en la comunidad. Ay, mira, esta es la fe de estas personas. Pero yo me atrevo a preguntarte, ¿y la tuya? Y te pongo ese dibujo ahí a sabiendas de que es bastante provocador, ¿eh? Temo que los laicos somos bastante una especie de perrito llevado por la cadena. eh, con perdón, digo con mis disculpas, porque comparar a los laicos actuales con perritos llevados por la cadena
no quiero ser ofensivo, pero ¿qué sabemos de nuestra fe? Decimos todos los fines de semana, decimos en el credo, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Y eso lo decimos. ¿Qué es eso? ¿Qué decimos cuando decimos eso? ¿Esa frase de dónde ha salido? ¿Por qué está esa frase en el credo? Porque esa frase no es bíblica. ¿Qué hace esa frase en el credo? ¿Y qué significa? Porque si no me preocupo por esto, ¿cuáles son los fundamentos de mi fe? Él descendió a los infiernos. Cuando decimos todos los fines de semana, todas las misas en las que vamos, que decimos el credo y decimos que Jesucristo descendió a los infiernos, ¿qué sucede que Dios descendió a los infiernos? ¿Te has parado alguna vez a pensar? ¿A qué infiernos? No es el infierno de los condenados, es el infierno de los muertos, es el Seol de los judíos. Jesucristo descendió con los muertos para salvarnos. ¿Y qué decimos cuando decimos la resurrección de la carne? Porque decimos que vamos a resucitar, creo en la resurrección de la carne. Y lo decimos así, a lo mejor nos quedamos tan tal, pero de la carne, la carne, las mollas, los huesos, la piel, las uñas, las cejas, que va a resucitar todo eso. ¿Qué decimos cuando decimos la resurrección de la carne? Es decir, ¿qué decimos cuando decimos esta es nuestra fe? ¿Cuál es tu fe? ¿Cuál es el credo que ha dado sentido a tu vida? Porque tú tienes una vida sólida. Y tienes una vida sólida porque tienes raíces y fundamentos. ¿Qué es lo que hay debajo? Es decir, la carta a los romanos, que es el testamento de Pablo, nos plantea, sin duda, cuál es nuestro testamento vital, cuál es nuestro credo. Pablo creía en la salvación, cosa que yo no sé si nuestros conciudadanos saben ni entienden ni les preocupa. ¿Y nosotros? ¿Cuál es el credo que da sentido a tu vida? Y por último, esto ya es una exclamación superlativa que algunos vais a apreciar, con perdón, más que otros, porque hubo quien hace ya un montón de años escribió la carta a los romanos leída en nuestros días. Hace un montón de años, unos cuantos de los que estáis ahí y otros que algunos han fallecido ya y otros no están con nosotros, pero están en sus temas. La carta a los romanos leída en nuestros días. En la presentación de ese texto, este señor mayor que veis aquí es el cura que nos acompañó mientras traducíamos la carta a los romanos a los años 70. Este señor es gran teólogo, escribió: un grupo de jóvenes cristianos se ha atrevido a esta difícil empresa, leer hoy la carta a los romanos. Ha querido ser fiel al pensamiento de San Pablo y al mismo tiempo actualizarlo. No solo quedarnos con lo que dijo San Pablo, sino, Pablo, ¿eso cómo lo diría hoy? Ha habido que sacrificar en ocasiones el texto literal. Lo está diciendo un especialista en Sagrada Escritura, Padre José Carlos San Pedro. Creemos que no se ha cambiado el sentido. Ese creemos es suyo, porque nosotros no creíamos nada. Nosotros creíamos lo que nos iban diciendo que teníamos que creer, yo qué sé. Pero leímos. El texto lo tengo, lo conservo. No te digo que a disposición, porque si no lo escribiste tú, este texto a ti no te va a decir nada. Pero si lo escribiste y no lo tienes, lo tengo yo. Pero ese es un texto que escribimos a finales de los 70. Con perdón, ¿eh? Algunos no habíamos nacido todavía. Y fíjate qué cosas nos dedicamos a hacer. Leer la carta a los romanos y pensarla hoy, la carta a los romanos, en los 70. Y si Dios quiere, nos vemos, Dios mediante, en 2 semanas. De aquí en 2 lunes, el 9 de marzo, empezaremos a trabajar las cartas pastorales que nos llevarán 2 sesiones del taller, las sesiones 73 y 74. Y primero empezaremos compartiendo en la iglesia, pues, lo que hayamos visto, lo que te haya llamado la atención, lo que te haya captado, lo que el Señor te haya iluminado, el Espíritu, dejémonos iluminar, yo qué sé. Y siendo las 21:28 cortamos ya, porque si no esto se alarga y habrá que cenar, hermano, yo qué sé. Nos vemos cuando el Señor nos Hasta vuelva luego, muchas a reunir. gracias. Hasta luego, buenas Encantado. noches. Adiós a todos. Encantado. Buenas noches. Buenas Eso. noches.
Buenas Que sois noches, unos adiós santos. a todos. Buenas noches. Adiós, adiós, gracias. Encantado. ¿A qué?